Y a partir de ahora se me comportan bien porque todo queda registrado en las cámaras, amigos. Súper. La clase, la clase, la clase de producción de nuevos medios tiene el objetivo de ayudarnos a interactuar a través del lenguaje de programación con sistemas gráficos, con sistemas de nuevos medios, pero sobre todo como empezar a explorar desde nuevas posibilidades que nos brinde el ejercicio del diseño gráfico, ¿no? Yo creo particularmente, ¿no es cierto?, que hay como muchísimos profesores que intentan como aterrizar constantemente todo el quehacer al, a la producción gráfica. Probablemente mi rol y mi labor sea como totalmente el opuesto, y es más bien como entender desde el diseño gráfico cómo podemos salir a otras áreas, ¿no? Entonces, con algunos de ustedes ya las hemos explorado desde distintas posibilidades, ¿no es cierto? Desde el audio, desde el video, desde los videojuegos. Algunos ya han realizado parte igual de lo que vamos a ver en este curso, en lo que respecta a la introducción al código creativo. Sin embargo, sí, esta va a ser como una posibilidad para reforzar esos conocimientos y para terminar aplicándolos en diferentes tipos de productos que todavía son como muy tentativos, ¿no? Todavía son muy tentativos, son como elementos muy vagos. Ustedes van a entender como poco a poco cuál es la lógica que tiene este taller de séptimo de diseño estratégico, eh, que además está como muy vinculado a investigar. Si es que el semestre pasado hicimos la investigación centrada en el usuario, en este semestre ustedes van a hacer como la investigación centrada en la empresa, ¿no? Por lo que el Jaime ha identificado como una serie de grandes empresas en las que puedan hacer estas distintas investigaciones que les permita a diseñar nuevas soluciones para atender productos o problemas particulares, ¿no? Entonces, como eso todavía es lo mismo, ¿cierto? Pensar como en una respuesta son como cosas que no sabemos, son cosas de las que no podemos adelantarnos del todo, pero sí tenemos como ciertas técnicas y ciertos resultados y como algunas inquietudes que nos pueden interesar resolver. Vamos a hacer como esta revisión, vamos a hacer esta revisión de la clase, de lo que se viene. Y después conversamos un poquito sobre la clase. A ver, ¿dónde estamos? Ajá, bueno, ustedes ya conocen, pero voy a hacer como este recorrido de rigor, ¿no? Por si acaso. Producción de nuevos medios, unidad uno. Dentro de nuestro entorno virtual tenemos una presentación eh, y hay como este listado de recursos generales. Va a haber una carpeta en donde se van alojando todas las presentaciones, ¿no es cierto? Esta carpeta de Drive que siempre hemos utilizado. Por ahora están desarrollados probablemente como la mitad de las presentaciones, no todas están como totalmente actualizadas. Es muchísimo más fiable que ustedes vayan basándose por semanas, ¿cierto? Nuestras clases se dividen en trabajo martes y jueves, entonces la lectura uno y la lectura 2 están listas, ¿cierto? La 3 y 4 están como por ahí más o menos, que es la siguiente semana. Pueden, si quieren, como husmear, pero no, o sea, yo qué sé, no realicen, si es que ven que hay una tarea ahí escrita, no piensen que es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Porque son como también un poco de actividades recicladas y láminas recicladas de otros momentos. Tenemos también nuestro playlist de clases en YouTube, que por ahora está en cero, y nuestro link a las sesiones de Zoom. Hay dos herramientas con las que vamos a trabajar muy de la mano. La una es Processing 5, ¿no es cierto? JavaScript, que ya lo conocen
la Alex, el Emilio, el Chris, el Esteban, la Mile, si es que llega también Andrea, la Brenda. Y la otra que es un microprocesador que se llama Arduino, que vamos a cachar también. Sobre todo porque, y esto sí es como muchísimo más experimental, ¿no es cierto? Si es que en el caso de P5 hay como ciertas exploraciones que son como muy contemporáneas que se están haciendo para intentar aplicar y aterrizar el diseño gráfico dentro de estos espacios. En el caso del Arduino es mucho más vago y mucho más tentativo. Entonces es interesante porque parte de lo que vamos a hacer es como construir inclusive como las nuevas facetas del diseño gráfico. Acuérdense, ¿no es cierto? Tenemos siempre dentro de la presentación de la semana lo que vamos a hacer y esta sección que se llama el antes que nada. Entonces en el antes que nada está lo que deberían haber visto para la clase de hoy. Muy probablemente no lo hicieron todavía, pero es algo que sí deberíamos como ir trabajando constantemente, ¿no es cierto? Yo por lo general ya, ya no les voy a poner como lecturas largas porque sé que no lo van a hacer. Les voy a poner videos de 5 minutos. Daránse el tiempo, mijo. Tampoco así. Tampoco así. Este es un manifiesto sobre el código creativo, que es probablemente la mitad o más de lo que vamos a revisar dentro de la clase. Y está creado por Tim Rodenbrocker, que es un diseñador, artista digital interactivo, músico, que tiene muchísima experiencia en el área, ¿no? Además, como un manifiesto súper reciente del 2021, van a encontrar como procesos interesantes, pero como no han visto, si quieren podemos ver como un ratito todos juntos, ¿ya? Ay, ¿por qué están ocultas estas cosas? Denme un segundo. Lo que se viene después ya son como las sesiones de clase del martes y del jueves. Mostrar y mostrar. Entonces hoy vamos a hacer una introducción en generar el curso. El jueves vamos a empezar a explorar sistemas de creación de formas. Y lo que siempre van a encontrar es el enlace al Zoom, que es el mismo siempre, entonces da lo mismo si es que presionan aquí, si presionan acá o si se aprenden de memoria el enlace. Van a encontrar el texto o claro, la presentación sobre la que trabajemos y además como una lista de referentes y recursos adicionales que nos van a servir para la clase. Luego en formato de clase virtual almacenamos todos los videos y ya saben, ¿no? Tenemos como un espacio para actividad colaborativa, este ejercicio de aula invertida y la actividad que vamos a realizar. Entonces, bueno, ya les voy a explicar cuál es el ejercicio de aula invertida que realizamos. Vamos con la presentación de la clase. Ay, dijimos primero el video, ¿no? O primero la... No, vamos primero con la introducción de la clase. Después les hago ver el video, pero ahora me acuerdo. Uh-huh. Me gusta como mucho arrancar con estas cosas que tal vez son como muy formales, eh, muy escolásticas, ¿cierto? Muy de malla curricular, pero intentar como darle la vuelta a la lógica, ¿cierto? Siempre hablamos de que estos descriptores y resultados de aprendizaje terminan siendo el compromiso al que ustedes y yo eh, intentamos llegar durante durante estas 16 semanas que vamos a tener de clases, ¿no? Porque solitos vienen acá a la clase, nadie les obligó, yo no les he obligado a venir. Ustedes prendieron sus computadoras, se conectaron y, y eso implica que deben tener como un compromiso y una voluntad particular para que estas cosas pasen, ¿no? El conocimiento no se puede como transmitir ni a través de
Wi-Fi, ni a través de USB, ni a través del diálogo, ni de... Es una cosa que se construye y para la que todas las partes dentro de la clase tenemos que trabajar bastante duro, ¿no? Y en este caso el conocimiento nos referimos a esta particularidad. En esta asignatura, ¿no es cierto?, que es la clase de producción de nuevos medios, vamos a revisar nuevas tecnologías integradas al quehacer del diseñador gráfico, así como una exploración de los lenguajes de programación necesarios para editar estos productos digitales. Vamos a realizar énfasis en interfaces de control, gráficos de salida, visualización de información. Entonces, sí, el propósito es familiarizarse con nuevas tendencias de la tecnología, valorar nuevos medios y configurar mensajes gráficos. Por ahí, ¿no es cierto? Por ahí es un poco lo que vamos a trabajar. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Este tal vez es como muy básico, pero debe estar como ya muy bien pulido, ¿no? Distinguir el uso de nuevas tecnologías en el área del diseño gráfico. Entonces, si en sexto ustedes ya realizaron como ciertas aproximaciones a, al uso de nuevos medios o a la solución de problemas a través de la aplicación gráfica en nuevos medios, en este momento tenemos que llevarlo eso a límites experimentales mucho más amplios, ¿no? Mucho más extremos. En el que ya no solamente vamos a crear como gráficos a través de las herramientas que están dadas, sino inclusive nosotros vamos a crear las herramientas que permitan que otras personas puedan dibujar, ¿cierto? Si quieres como dibujar algo, diseña tu propia herramienta para hacer dibujos. Entonces, es decir, vamos a diseñar, pero también vamos a desarrollar, que ya implica este proceso de producción de nuevos medios. Y finalmente valorar qué tantas de estas intervenciones de medios digitales terminan aportando a la resolución de problemas de diseño. Entonces, claro, hay esta pregunta, ¿no es cierto? Que no sé si a todos, pero muchas veces surge, me imagino que a un gran número de ustedes también, porque pasa muchísimo, inclusive conversando con el resto de sus profes, ¿no es cierto? El resto de profes como a veces no entiende por qué, como programación. Hay muchas cosas que no entienden como el resto de sus profes, ¿no es cierto? ¿Por qué esta exploración como más artística puede apoyar el diseño? ¿O por qué los lenguajes de programación pueden apoyar al... Es lo que les digo, hay como muchísimos profesores y probablemente muchos de ustedes también que tengan como una visión muy lineal del proceso de diseño gráfico. Lo que hacemos en estas clases es más bien ser como un poco más divergentes desde los dos ámbitos, ¿no es cierto? Desde el ámbito muy técnico, tecnológico y también desde el lado muy creativo, experimental. Pero ¿por qué lenguajes de programación? Es pregunta hacia ustedes, no es retórica. A ver, para vernos las caritas. Chuta, nadie. Voy a poner pausa al video hasta que alguien se anime a hablar. No, mentira. Después del silencio súper incómodo. El primero que apaga la cámara que hable. Uy, la Mile. Ya te dio foca, Mile. Profe, espérenme un ratito, es que me preguntaron algo aquí en mi casa. Sí, ya, bueno, bueno. Esto Es es lo que William. habla el programador. ¿Cómo? Está buscando en Google la Es respuesta, lo que dice. habla el programador. No, es lo que habla el programador. Sí, Es lo que habla el claro, programador, sí. no sé. O sea, finalmente son, bueno, veamos, vamos a ver.
Ya les puse como la manera en la que podemos hacer como una lectura también a esta interrogante, ¿no es cierto? William Morris sí lo cachan. Levante la mano quien sí cacha quién es William Morris. Y le voy a mandar ese screenshot a la Sofi. La Sofi les dio clases de historia de diseño. O la Marilu. O la Claudia. La Sofi. La Sofi. ¿No se acuerdan quién es William Morris? Yo no le puse ninguna diapositiva porque dije de ley, cacho. ¿Qué más, Cami? ¿Cómo vas? Hola Javi, perdón, no sé qué le pasó a mi compu. Es Estaba apagada. este diseñador o artista que hacía estos como textiles, serían como de algo, no sé. Ujú. Sí, claro, William Morris trabajaba muchísimo con textiles. Él es como el fundador de este movimiento Arts and Craft, ¿no? En el que después de toda la era de la revolución industrial intenta como hacer nuevamente esta adoración a la parte estética del objeto, ¿no? Desde la exploración inclusive de los mismos materiales. Y lo que este man decía es que es importante intentar utilizar, conseguir la mayor cantidad de material, pero siempre en una manera en la que honres al mismo material, ¿no? De alguna forma, esta cita puede estar como muy vinculada con el diseño de productos, ¿no? Sin embargo, ya les voy a leer yo. Les voy a leer esta frase de Andrew Richardson porque me parece que tiene como un vínculo muy bacán con esta misma lógica. Y de paso, si es que pueden, conseguirán este librito de diseño gráfico basado en datos. Todos los diseñadores, sea cual sea su medio, deben apreciar y comprender su material. La experiencia de los procesos, características, limitaciones y habilidades de sus medios juega un papel crucial en la creación de una solución de diseño exitosa y práctica, ¿no? que hace el mejor y más apropiado uso de los materiales. Esto es evidente, ¿no es cierto? Si es que quieres trabajar con madera, tienes que tienes que entender cómo funciona la madera. Los artistas y diseñadores deseosos de explorar las cualidades, características y posibilidades creativas del entorno informático lo hacen utilizando código, al igual que los diseñadores basados en la impresión, que tienen un conocimiento de los pesos del papel, los procesos de impresión, las separaciones del color, etc. Utilizan esta experiencia para alimentar su trabajo de diseño. Así los diseñadores que trabajan para obtener resultados basados en pantallas que comprenden el código pueden usar este conocimiento para desarrollar soluciones de diseño creativas e informadas. Comprender la forma en que funciona el código abre nuevas formas de pensar y diseñar con y para el entorno digital. Presenta nuevas oportunidades para el pensamiento creativo y brinda oportunidades para diseñar increíbles imágenes y experiencias digitales. Entonces, esta es como una reflexión basada en Andrew Richardson, ¿no? El lenguaje finalmente con el que operan las computadoras es el lenguaje de programación. Si es que nosotros pensamos que es únicamente la manera de crear es a través de los paquetes de Adobe, vamos a estar como siempre limitados a las posibilidades que ya están inscritas claro, enmarcadas dentro de estos programas, ¿no? Ellos decían, claro, no es que sea como el gran cosa, ¿no? Ni gran logro, pero un poco para que cachen, ¿cierto? Estos, porque van a ver, estas cositas, estos iconos, el incluir estos iconos es como una cosa, o sea, no sé, para mí se me hizo como súper fácil entender cómo hacerlo, aunque nunca antes había trabajado con estos formatos de SVG. Pero tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con entender cómo puedes construir estos sistemas gráficos a través del código. Entonces, hice un taller con el resto de sus profes
este es el código, ¿no? Aquí van a encontrar como, desde aquí, desde que empieza el tag SVG, hasta que se cierra acá, tienen todos los instructivos que permiten que se genere esta imagen. Y realicé un taller con sus profes el viernes pasado para enseñarles también a ellos. Y finalmente es de eso, si es que estás como solamente atrapado en lo que el programa que te enseñaron, ¿cierto? Te permite hacer. Pueden pasar como de aquí 5, 10, 20 años que no vas a cachar cómo revolucionar tus mismos procesos de diseño, ¿no? Y no solo de diseño en la manera de representarlos, sino de pensarlos. Es importante aprender a pensar como desde el lenguaje computacional para poder crear también cosas que puedan ser realizables y que le saquen como el jugo a todo lo que es necesario. Antes de continuar, ¿alguno de ustedes había visto esta imagen de Shigeru Komatsuzaki? ¿Qué más, André? ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Todo bien? Sí, perdón, me demoré. Ujú. Este man hace esta reflexión en los años 70, ¿no? Que me parece muy bacán porque lo conversamos igual como en clase de cultura digital. Hay una revolución en muchísimos ámbitos que está apalancada por las lógicas digitales. Sin embargo, la revolución educativa no se da sino de manera súper forzada a través de la pandemia, ¿no es cierto? Pero aunque habían cambiado los modelos, cambiaban los modelos de producción, cambiaban los modelos del quehacer profesional, cambiaban distintos formatos, diferentes ambientes, las clases seguían como muy parecidas. Y esto que de alguna manera se pensó en los 70, de cierta manera está pasando. Entonces no hay como ya un profesor presencial en este momento acompañando a los estudiantes, ¿no es cierto? Sino es como este profe virtual que no sabemos si es que está transmitiendo en vivo o es pregrabado o es una inteligencia artificial. Vemos igual que los estudiantes, cada uno tiene como una pantalla en la que puede de alguna manera interactuar con una serie de controles en la interfaz y al mismo tiempo un sistema automatizado que les permite entender si es que acertaron o se equivocaron en la respuesta, ¿no? Que también pasa de alguna forma. Creo que lo único que está pendiente son como estos robots que les golpean en la cabeza a los niños que se equivocan. Como lo único que nos está haciendo falta. Pues habría que pensar en eso, ¿no es cierto? ¿Cómo podría ser como uno de sus proyectos? ¿Cómo instalar un pequeño bastón robótico que pueda golpearlos si es que responden de manera errada? O capaz no piensen para ustedes, o para sus primos, sobrinos, hermanos. Entonces, a través de esa, que es la lógica en la que nos enmarcamos, ¿no es cierto? Vamos a intentar aterrizar y trabajar en los contenidos que hemos identificado para esta clase de la producción de nuevos medios. No se asusten si es que suenan como a ratos como a cosas raras, extrañas, o si es que suenan como a cosas muy ingenieriles, porque ya no lo son, ¿cierto? El lenguaje computacional, el lenguaje de programación, cada vez más está más aterrizado para que todos aprendamos a utilizarlo. Este semestre está dividido en 4 unidades. Las 2 primeras hablan de fundamentos, ¿no es cierto? Y la primera está orientada específicamente al código creativo. Entonces, para entender y para aplicar como los fundamentos del código creativo, tenemos que volver a las bases de la programación. La ventaja es que todos tenemos ya cierta aproximación a la programación. Y capaz ahí solo... todos de hecho, ¿no? O no sé, bueno, capaz
Capaz la Cami, no. Tú estuviste, Cami, en la clase de, no estuviste en clase de taller haciendo los videojuegos, ¿no es cierto? No, no, Javi. Tampoco estuviste en la clase de Herramental 5 con el Mm, Emilio, el Esteban, el Chris, el Alex, Landre. ¿Qué dieron ahí? Processing, No. no. Bueno, casi todos. Igual va a ser como un proceso bastante guiado, porque también cambia completamente, aunque las lógicas son muy parecidas, cambia la sintaxis. Y vamos como a entender un poco cómo aterrizar estos diferentes procedimientos, probablemente hacia la construcción de un programa, hacia el diseño y la construcción de un programa que nos permita dibujar nuestras propias cosas y a la creación de pósters generativos, ¿no? Unidad número 2, vamos a trabajar más orientados al hardware. Entonces es nuevamente fundamentos, volvemos a las bases, desde conceptos básicos de la electrónica hacia comprender cómo funcionan los microprocesadores, eh, sistemas de control de LEDs y aplicación de sensores y data. Hay como dos propuestas igual que están como ahí sobre la mesa para explorar. La una tiene que ver con generar un sistema LED complejo que también tenga como cierta gracia dentro de su lógica coreográfica, ¿cierto? De cómo se prenden. Y la otra actividad o propuesta que está pendiente es, ustedes están haciendo a la par un proceso o van a iniciar un proceso de investigación que está vinculado a decidir cuál va a ser su tema de titulación. Entonces, hay como una búsqueda y una exploración que está basada en métodos más rigurosos, ¿no es cierto? Como la exploración de diseño centrado en el usuario que trabajamos el semestre pasado. Pero también hay otras formas de realizar investigación y exploración. Y una de ellas es diseñar nuestros propios sensores que capturen algún tipo de data en particular, ¿no? A mí me gusta mucho en este caso, y bueno, vamos a ver cómo mientras vayamos avanzando ejemplos, pero la biodata me parece como una cosa muy bacán, muy interesante que también se puede llegar a explorar, ¿no es cierto? Como yo que sé, pulsaciones o ritmo cardíaco de una persona que está expuesta a un recorrido a través de algún lugar particular de la ciudad. Identificar y medir y capturar esos estímulos como un insight para su proyecto de titulación. Después vamos a generar aplicaciones que estén vinculadas, en este caso, a las estrategias que ustedes adopten como parte de su proyecto, como parte del proyecto de nivel, que vamos a verlo en taller. Y en este caso vamos a hacer trabajo de sistemas paramétricos, visuales interactivos. Y posteriormente vamos a integrar estos sistemas interactivos con el diseño de sus propios controles, ¿no? ¿Han visto? No sé si todos han visto, pero hay este ejemplo que es la clásica del botón de enter gigante que está diseñado para como liberar estrés. Entonces es como una cosa USB que solamente le golpeas como para... No, nadie. Sí. Y el otro punto que para mí es... Esto es como, igual, esto es como una inquietud y un proceso que estamos además en construcción, es diseñar nuestros propios sistemas de impresión. Ahora mismo estamos hackeando una impresora 3D para que no sea como solamente un sistema de impresión, sino sea un sistema de dibujo. Entonces tú, en lugar de tener el extrusor, tienes un rapidógrafo y le das como solamente indicaciones. Es como un plotter, do it yourself, para utilizar las mismas lógicas del diseño generativo que se consigue a través del ordenador, que tiene como esta capacidad de generar visuales mucho más complejos, pero para que dibuje con los materiales que quieras. Entonces,
La idea también es permitirles a ustedes generar sus propias exploraciones a través de sistemas electrónicos o mecánicos o paramétricos numéricos, de cómo crear un sistema de impresión que esté relacionado con el problema que vayan a resolver específicamente. Y ya vamos a ver como unos ejemplos igual nos pueden ayudar a tener como esto un poquito más claro, ¿no? Ahorita vamos a ver como 3 ejemplos. Estos son como tres grandes referentes. El uno es como muy contemporáneo de cosas que están pasando, y hasta que se cargue ese, vamos a abrir este, y hasta que se cargue ese, vamos a abrir este. Universal Everything, ¿cierto? No vamos a ahondar demasiado, es como un ejercicio en este caso como mucho más visual para entender cuáles son las posibilidades a las que podemos llegar a través de sistemas que ya no dependan de que el diseñador tenga que dibujar o tenga que crear cada uno de los elementos de manera independiente, sino que nos enfoquemos más en crear un sistema que esté encargado de reproducir una serie de patrones, ¿no? Acuérdense el ejemplo que alguna vez conversamos cuando hablábamos de las características de los nuevos medios y de la capacidad que tiene dentro de su digitalidad. Los nuevos medios, al ser digitales y al operar sobre sistemas matemáticos, tienen la capacidad de ser manipulados y multiplicados hacia el infinito. Y conversábamos del caso de No Man's Sky, este videojuego que crea un universo que tiene 1 quintillón de planetas. Imagínense, eso es como más grande que nuestro universo real. Y esto solamente es posible por utilizar este tipo de lógicas. Entonces, claro, no diseñas cada planeta de manera independiente, sino diseñas como un sistema de posibilidades. Pero veamos como igual ejemplos o casos que también puedan estar como más aterrizados ya inclusive al producto gráfico, ¿no? Si es que termina siendo también como una de sus inquietudes. En el caso de Big Eyes, lo que hacen es primero una exploración, que eso además es un elemento súper importante del diseño generativo, pero en general de todo el diseño, y sigue siendo del diseño computacional. Hay un análisis biológico de cuál es la construcción muscular que tienen los ojos humanos, y a partir de decodificar esos elementos, ¿no es cierto? A partir de ese análisis y de esa inspiración biomimética, reproducen un sistema que genera cientos de miles de ojos para esta marca, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Big Eye después aparece de una manera infinita en distintos tipos de aplicaciones. Así que después pueden ver más sobre Field, que es el estudio de diseño encargado de crear este proyecto. O la serie de Reactive Books, que bueno, en este caso John Maeda es como uno de los padres, ¿no? De todos los procesos, de toda la computación creativa. De hecho, Processing, ¿no es cierto? Que bueno, ya vamos para los que... Processing, que es este software gráfico construido para diseñadores y artistas, es hecho por 2 de los alumnos de John Maeda. Y John Maeda hace estas exploraciones. Bueno, creo que genera como una serie de exploraciones. Yo creo que fue la peor web. Bueno, aquí hay, ¿cierto? Una serie de exploraciones a través de un libro interactivo. Estas son como igual acciones que se realizan en los 90, un libro interactivo con cuadrados que responden al sonido para intentar
inclusive desde la exploración artística, poder generar nuevas pistas de cómo debería operar la interacción humano-computadora, ¿no? De cómo, en este caso, es como solo un cuadradito y unas formas como muy platónicas y básicas terminan de reaccionar al sonido, o vieron como también son como las primeras versiones de pósters interactivos, pósters digitales que tienen como infinitas versiones que están vinculadas todos al mismo patrón. Entonces, antes de seguir, son como dos hashtags que ustedes pueden seguir y que sobre todo para la primera parte de la clase pueden ser como de muchísima inspiración. El uno es Creative Coding, en donde van a encontrar muchos ejemplos de cosas que pueden estar como vinculadas a nuestras inquietudes. Y el otro es P5GS, lo siento que vamos a entender qué es P5 y qué tiene que ver con lo que vamos a crear. Pero antes, solamente les voy a poner este caso de estudio. Esto es creado por una agencia que se llama Music. Esto no es para nada digital, más bien, esto es como una de las razones por las que también creo que es posible diseñar como tus propias herramientas de impresión, que en este caso en particular van a estar vinculados con procesos digitales, pero es a salir como muchísimo de la lógica de la convencionalidad y de la zona de confort, inclusive en la reproducción de obras, ¿no? Esto forma parte de las Olimpiadas en Londres, pero creo que es específicamente de los Paralímpicos para el Mundial de BMX. Entonces generan esta serie de pósters, pero estos pósters que ustedes ven aquí no son pósters que son impresos de una manera convencional, sino todas las llantas y marcas forman parte de pintar realmente con bicicletas que pasan sobre tramos de pintura y que empiezan a recorrer los diferentes pliegos de papel, ¿no? Y después lo único que hacen es serigrafiar o sellar esta información. Entonces, de aquí la inquietud es de eso, cómo podemos combinar esos sistemas con, por otro lado, productos, con productos tecnológicos que no hayan sido como todavía aplicados de una manera muy pragmática dentro del diseño gráfico. Yo creo que ya hemos visto tal vez casi todos esta obra que se llama Los 5 robots llamados Paul, que son capaces de, a través de una cámara, primero capturar información gráfica de la persona a la que quieren retratar y después cada uno tiene como su propia estética, digamos, ¿no? Para ilustrar y para retratar a la persona. Me voy a adelantar un poco para que podamos ver a los robots dibujando. Pero aunque estos parezcan como sistemas más complejos, no es la única manera en la que podemos crear sistemas que sean como nuestro propio herramienta de impresión, ¿no? Creo que aquí nuevamente hay infinitas posibilidades de saber cómo podemos utilizar o cómo podemos crear o construir nuestra propia lógica gráfica de dibujo, que inclusive llega a ser variable, ¿no? Inclusive que se pueda como apreciar todo el error y el glitch. Porque errar no solo es humano, errar también es como robótico, ¿no? Computacional. Aquí aparecen como ya los resultados. Entonces, para eso, igual con tiempo, ya les voy a explicar cuáles van a ser los materiales que vamos a requerir.
Pueden adquirirlos si es que quieren, ¿cierto? No es tan caro. Un Arduino uno debe costar aproximadamente $11, ¿cierto? Si es que quieren como ustedes mismos explorarlos. La otra alternativa, nosotros tenemos también Arduinos en el laboratorio, en la U. Entonces, cuando se abran, especialmente estos dos espacios en los que trabajamos con Arduino, que es la unidad 2 y la unidad 4, vamos a crear también espacios y sesiones de trabajo en la universidad. Nuevamente, esto es opcional, no es obligatorio, pero claro, si es que queremos asistir, tenemos que organizarlo bien para cumplir con todas las reglas y normas de bioseguridad. Ujú. Déjame ver qué más hay. Ya, si quieren aquí podemos hacer una pausa y sesión de preguntas también. Preguntas, dudas, miedos. Profe, o sea, ¿qué es ese Arduino? ¿Qué hace? O sea, ¿qué? ¿Qué es el Arduino? El Arduino es una computadora chiquita. Es una computadora súper chiquita. A ver, dame un segundo. Mira, yo tengo aquí esta placa azul que ves acá. Es un Arduino, no es del Arduino 1, es un Arduino Nano, esta placa azul, entonces es más chiquito. Y lo que haces es, a través de estos diferentes pines, estos diferentes puertos, conectarle con otras cosas. Entonces tú puedes conectarle con un foco LED para mandar energía a través del Arduino para que el foco LED se prenda constantemente. O puedes conectar también a sensores. Entonces puedes conectarle a un sensor de movimiento para que cuando existe un movimiento se prende el foco LED. Pero tienes un montón de sensores, ¿no es cierto? Tienes sensor de temperatura, tienes sensor de humedad, tienes sensor de distancia, tienes sensor de ruido, tienes sensor de... Y no solamente puedes prender focos, puedes activar motores, puedes operar el mismo processing a través del Arduino para que cuando sienta algo, pase algo dentro de tu computadora, por ejemplo. Entonces, claro, este, por ejemplo, este es un robotcito que baila. Cuando le conectas, empieza a bailar. Pero, a ver, déjenme ver si tengo por aquí el cable. ¿Quieren bailar? Sí. Sí, profe. Dame un segundo, no sé si... No encuentro el cable largo.
Ya sé dónde puede estar. Entonces, finalmente, son dos motores en cada pata. Son motores que se mueven en 180 grados. Y es una serie de piezas que están diseñadas e impresas en 3D para poder controlar. Entonces, lo que haces es como coordinar el movimiento de los motores. Pero imagínense, claro, como lo que he estado como tripeando últimamente es como en lugar de que sea un baile, probablemente lo que me interesa más es que este robot sea capaz de dibujar. Y, o sea, que sea como realmente capaz de imprimir y que el movimiento que haga esté correlacionado directamente con la identidad de la marca, ¿no? Bueno. Entonces hay igual como, hay mucho con lo que jugar, hay mucho que aprender también para poder hacer estas cosas, hay mucho que explorar todavía. Pero más o menos hacia dónde vamos. Gracias, Gabo, por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿El TJ5 qué es? O sea, es un programa como para programar. Sí, eso vamos a verlo con un poquito más de atención después del receso. Pero, claro, los discípulos de John Maeda, ¿cierto? Que son Fry y Casey, diseñan un programa o desarrollan, digamos, un software que es específico para diseñadores de artistas, para poder utilizar código que te permita graficar mientras estás programando. Entonces, este programa que se llama Processing se populariza un montón, ¿cierto? Sobre la versión 3 del Processing se termina de popularizar muchísimo y ahora hay como una comunidad gigantesca de eso, ¿no es cierto? De diseñadores geeks o de artistas geeks que están trabajando constantemente a través del código creativo. De hecho, ya mismo es el Processing Community Day. Ah, y otra cosa que capaz les puede interesar. Entonces, ¿se acuerdan de los electrónicos fantásticos? ¿No se acuerdan de los ¿Alguien se acuerda de los electrónicos fantásticos? No, qué mijos. Ahora les voy a enseñar qué es los electrónicos fantásticos. Cuando vean el video se van a acordar.
estos electrónicos fantásticos, ¿no? Iwata diseña distintos tipos de instrumentos musicales a través de igual como low tech, ¿no? Intervención sobre tecnologías súper viejas. O, claro, los lectores de códigos de barras son increíbles. Pero había un video que tenía como, presentaba casi todo, los instrumentos. No es ese. Los lectores de códigos de barras son increíbles. O, claro, estas percusiones, ¿no? Como y hay unos workshops que están haciendo. Hubo uno en español que fue hace 2 semanas, que estuvo muy bacán, que es este seguramente, febrero 11, ajá. Pero van a hacer otro en inglés. Así que si es que quieren como cachar un poquito, también son como cosas re básicas, son como cosas súper simples que en 2 horas puedes construir y puedes empezar a jugar con a partir de estas como instrumentos electromagnéticos, ¿no? Manipular las ondas electromagnéticas. Pero bueno, iba como al tema de processing. A ver, si quieren hagamos como ya hagamos el trabajo en serio. Es cierto, los gráficos en computador empiezan siendo estas cosas súper precarias, que además pasaban dentro de osciladores de voltaje, ¿no? Estas cosas que te sirven para poder medir el voltaje que tiene como algún dispositivo eléctrico. Empiezan a generar estas manipulaciones que poco a poco dan paso a la construcción de pantallas. En este caso son como 2 videojuegos, ¿no? Space War y Tennis for Two. Por otro lado, ¿no es cierto? También vemos que distintos artistas como Manfred Mott o George Nice ya exploraban sin la necesidad de tener una interfaz gráfica, solamente a través del código exploraban la capacidad de generar visuales. Entonces, de estas respuestas que ven aquí impresas, las hacen sin entender, sin saber qué es lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Meten como la serie de patrones numéricos, mandan como a imprimir y a partir de estos códigos que estos artistas definían, tenían esta variedad de resultados. Entonces, un poco bajo la inspiración de John Maeda y siguiendo esa línea de trabajo, se crea Processing 3, que es de esta gran comunidad de diseñadores de artistas digitales que trabajan específicamente con código. Entonces, claro, Processing 3 tiene miren, esta obra de Design by Numbers es justo el trabajo que realizaba John Maeda. Y claro, hay una comunidad súper grande que después termina desarrollando el Processing versión Python, porque el Processing original opera en función de Java, ¿no? El lenguaje de Java. Y igual vamos a ver como poco a poco, como ya más aterrizados los conceptos de estos lenguajes que por ahora pueden sonar como solamente palabras un poco desconocidas. Pero hay esta versión en particular que es P5GS, que es la versión, si esta es la versión actual de Processing es Processing 3, este es del Processing 5, y es GS porque está escrito en JavaScript.
Entonces la ventaja es que opera todo sobre la web. Son muy parecidos, inclusive los lenguajes son parecidos. Java y JavaScript tienen una sintaxis que es ligeramente distinta, pero que en términos de trabajo virtual es mucho mejor trabajar con P5. Yo trabajo con Processing, sobre todo cuando voy a hacer instalaciones, ¿cierto? En donde yo puedo dejar mi computadora puesta y la computadora que tiene instalado el software va a operar todo el sistema. Pero si quiero hacer como cosas que pueda distribuirlas más fácilmente, P5 de ley. Y después de estos sistemas tienen también comunicación directamente con Arduino. Entonces pueden controlar el Arduino o pueden ser controlados por el Arduino también. O puede ser como una comunicación de ida y vuelta. Entonces esta es la gran diferencia, ¿no? El lenguaje de Java, que es un lenguaje, tiene como esta lógica de programación orientada a objetos. Es bastante complejo. Sin embargo, miren, como lo que te cuesta como 3, 4 líneas poder imprimir Hello World en el terminal de Java. En el Java de Processing es como una sola línea. Entonces le das una orden, ¿cierto? Generas como la función. En este caso incluyes como el argumento y el punto y coma para cerrar. Entonces, esto un poco para que vayamos familiarizándonos desde el ambiente de trabajo de Processing. Tienes un área en la que vas a escribir el código. Tienes un área en la que vas a visualizar los gráficos que estás programando. Y tienes una terminal en donde puedes tener un output, ¿no? Una salida de elementos adicionales que no son necesariamente los gráficos. Y es súper bacán que además tiene una comunidad muy grande. Entonces pueden encontrar muchísimos ejemplos en Open Processing o en la misma cuenta de Processing de trabajos que se han realizado. Y ya mismo creo que me parece que es en abril, el Processing Community Day, que es como toda una semana en la que hay una serie de charlas, de foros, de eventos, de showcase, de muestras, ¿no? A la par, ¿cierto? Vamos a ver justo, y esto es lo que me refería como el componente de aula invertida. Esto es como, para mí, re importante también entender que ustedes deben como empoderarse de sus procesos de formación, sobre todo cuando son formaciones como mucho más herramientales, ¿no es cierto? Porque, y si es que antes era difícil estando como todos compartiendo el mismo espacio, ahora que yo no puedo ver como constantemente ni siquiera qué es lo que escriben en las pantallas, ni pasearme por sus puestos, es más complicado aún. Entonces, este es un ejercicio que ya realizamos, de hecho, con los cholos de Herramental 5. Ahora vamos a repetir igual, que es revisar en Cadence, ¿no es cierto?, este instructivo y este curso de programación para las artes visuales con P5. Entonces, no solo están los fundadores y los creadores de Processing, sino también como parte del curso está Lauren McCarthy, que fue la encargada de transformar Processing, que era Java, a P5, que es JavaScript. Entonces son como los duros, es como asistir a clases con los creadores de todo este proceso, ¿no? Entonces voy a poner un videito también para que cachen y para que entiendan también un poquito más del espíritu del Processing. Computing technology has had a deep effect on modern art, design, and visual culture. Established artists, designers, and architects are integrating new software tools and purpose-built applications into their practice. Now more than ever, creative individuals are learning coding skills to fully wield these powerful new tools.
The growing ubiquity of computing devices, and the web browser in particular, provides an ideal platform for entering the world of computer programming for the arts. I'm Chandler McWilliams, Assistant Professor of Design Media Arts at UCLA, where I help artists and designers develop deep skills in writing custom code to transform their ideas into reality. I'm Casey Reese, co-creator of Processing. Processing is a programming language specifically made for the visual arts. I'm also a professor of Design Media Arts at UCLA. I'm Lauren McCarthy, faculty at New York University's Interactive Telecommunications program, and I also lead the development of P5.js. Together, we'll be teaching a course called Introduction to Programming for the Visual Arts with P5.js. Through this course, you will gain the conceptual and practical footing to start on a path towards becoming a sophisticated digital creator. I'll be sharing some historical background and create examples for each lesson to provide further inspiration and to introduce new ideas about programming in the arts. I'll be taking you through unpacking and applying the concepts introduced in each session to create exciting works of art. In this course, you will take your ideas for dynamic, interactive artworks and develop them into web applications. You will also learn the basic tools of computer graphics, motion, programming structures, and interaction that you need to create digital visual artworks. See you in class! De nuevo, ¿no? Como Casey Reas es como de los más duros. Ya ahí se estaba creando. Entonces, dense, ¿no es cierto? Como todos estos, eso es como también una cosa como súper importante. Acuérdense, de la cultura participativa, ¿cierto? Pero también un mérito personal, finalmente, ¿cierto? Aprender a aprender solitos, como no solamente con el profe al lado, que sí, seguramente muchísimos lo tienen como muy desarrollado. En este caso, cada semana corresponde a una sesión, si no estoy mal. Ya voy a revisar como nuevamente el detalle, pero por ahora empezamos con la sesión 1, que además va a corresponder justo a nuestra etapa de dibujo básico, color, custom shapes. Y finalmente, bueno, antes de entrar, acá un poquito de bibliografía. Hay muchos libros, como otra vez Casey Reas y Ben Fry, tienen este handbook, ¿no es cierto? Este manual para diseñadores visuales sobre programación en Processing. Dan Schiffman también tiene un libro para aprender Processing. Sin embargo, yo creo que en el caso de Dan Schiffman nos pueden subir muchísimos sus ejemplos que están alojados dentro de GitHub. Ahí les dejé el link. Pero a ver. Aquí está. Aquí hay una serie de proyectos que están relacionados a dibujo, a qué sé, los loops, variables, condicionales, el flow, funciones, que pueden ser de mucha ayuda. Pero en el caso de Dan Schiffman, yo les recomiendo mucho más Coding Train, ¿cierto? Ya vamos a ver Coding Train igual para los que todavía no cachen. En la web de P5 van a encontrar también libros. Hay un libro, o sea, hay como esta versión, ¿no es cierto?, del libro clásico, que es Getting Started, la introducción. Pero yo les recomiendo, además, que más bien se descarguen la versión en español,
que está traducida por Aaron Montoya. Entonces ponen ordenar el PDF. Les va a decir cuánto quieren pagar. Y si quieren pagar algo, ponen un valor. ¿No es cierto? Hay como un valor recomendado que son $15. Si no tienen nada, ponen 0 y se descargan el libro y está todo bien igual. Porque como funciona como una ONG, también tienen como muchísimas, tienen también mucho apoyo de otras comunidades. Y hay una serie de libros que pueden encontrar también que les pueden resultar interesantes. Y este es justo de Lauren McCarthy y traducido por Aaron Montoya. Libros de Processing en Processing. Vamos a ver igual que esto es como un sitio de consulta al que vamos a recurrir constantemente, que es la referencia de dónde se encuentran las diferentes funciones y de cómo utilizarlas. Entonces, acuérdense que cuando explorábamos HTML decíamos como, no sabemos cómo utilizar el SVG. Entonces ponemos SVG HTML y lo primero que nos aparece es el sitio web de W3 Schools. Y el sitio web de W3 Schools te da como muchísima información de cómo resolverlo. En este caso, el sitio de referencia es igual como la clave para intentar entender cómo utilizar los distintos elementos, ¿no? Entonces, igual ya vamos a volver acá para empezar a trabajar. Y, bueno, esta que es la web de Cadence, que además tiene muchos otros cursos que son increíbles, que están vinculados todos a diseño digital y arte digital. Y también Coding Crane es probablemente uno de los mejores espacios de consulta a los que pueden llegar. Entonces, este man, Dan Schiffman, tiene una serie de videotutoriales de cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, por ejemplo, si es que, no sé, si es que no cachamos bien cómo hacer los loops, ponen loop P5GS y es como muy probable que aparezca, Coding Train primerito. Entonces, tienes como while loop, o tienes nested loops, o tienes horizon loops, o tienes... entonces, Coding Crane es financiado también por Processing Foundation. Entonces, tienes muchísima información. Tienes muchísima información de... Y finalmente, les dejo como una de las presentaciones de John Maeda, ¿no? Él es justo este man que les digo que termina siendo como el profe de Ben Fry y de Casey Rías, que son los fundadores de Processing. Hasta acá preguntas, cholos. No me preguntas. Súper, empezamos entonces a trabajar. ¿En qué, Javi? ¿En qué será, pues, Cami? En el Arduino. No, todavía no. Arduino es unidad 2. Ah, ya. Arduino es Yo unidad trabajé en 2. ese, pero ya no me acuerdo. Dame un segundito. A ver, vamos, de la manito les voy a llevar. En esta página donde dice P5GS, ¿no es cierto? Van a encontrar justo la herramienta con la que vamos a trabajar. De hecho, les voy a poner este enlace, les voy a poner en el chat. Y cuando abrimos el editor,
de P5GS. Vamos a tener la capacidad de empezar a interactuar con nuestro sistema. Entonces yo lo que les recomiendo, igual primerito, es que se creen una cuenta a través de GitHub o a través de Google. Porque esto les va a permitir, primero, personalizar, ¿no es cierto?, su propia visualización del sistema, pero además les va a permitir guardar los diferentes sketches que creen. Entonces, este es el dashboard, ¿no es cierto? Este es el espacio de trabajo. Acá podemos editar el tamaño del texto, si es que queremos que se grabe automáticamente, cuál es el tipo de tema que van a utilizar, inclusive opciones de accesibilidad en el caso de que requieran. Y cuando ustedes ya hayan creado su sesión, van a tener la capacidad de guardar archivos y posteriormente de exportarlos, ¿no? Por ahora, miren, esto es como siempre la información que viene por defecto. Hay dos funciones que forman parte de prácticamente todos los sistemas de generación de gráficos. El uno es la función setup. La función setup se ejecuta una sola vez. En todo la duración del programa. En cambio, la función draw se ejecuta 60 veces cada segundo. Esto es lo que pasa por defecto. Ahorita, capaz que, bueno, no voy a borrar. Ustedes acuérdense, en este lenguaje, ¿no es cierto? Si es que yo pongo guiones, lo que hago es comentar el código. Esta opción de Create Canvas me va a permitir generar un área de trabajo, que en este caso va a ser 400 por 400. Que se está generando, pero no lo estamos viendo, porque tiene que pintarse, ¿cierto? Entonces, voy a llevarme por un momento esto de aquí y no vamos a parar bola a la función draw. Igual, cualquier momento, Cholo, si es que nos perdemos o algo, avísenme ya. Entonces, a la función draw no le voy a parar bola ahora. Vamos a trabajar solamente con la función setup. Voy a guardar el archivo acá. Vamos a ponerle nombre. Producción de nuevos medios. Clase 1. Intro. Y igual yo les voy a compartir esto en nuestra presentación. Entonces, si es que quieren, pueden tomar como referencia esto que estamos haciendo ahora. Cada vez que se guarde, termina actualizándose. Entonces, yo les comentaba, ¿no es cierto? Ahorita vamos a crear primero nuestra área de trabajo y le damos una dimensión en píxeles. Entonces, puede ser 400 por 400. Mi primer argumento lo que hace es controlar
el ancho. Y mi segundo argumento controla el largo, ¿no? Y con background lo que hago es modificar cuál es el color de fondo. Va desde 0 hasta 255. Entonces vamos a ver algunas cosas que empiezan a ocurrir dentro de la sintaxis. Fíjense como los elementos que se van repitiendo, ¿cierto? Cuando creo mi función setup, que es la que ocurre una vez cuando se inicia el programa, ¿no es cierto? Pasa una vez y ya está. Ahí se queda constantemente, se queda parado, ¿no es cierto? Se queda congelado. Dice function setup, después tengo los paréntesis para hacer referencia de que esto es una función. Y todo lo que se encuentre dentro de los corchetes es lo que se va a ejecutar dentro de la función setup. Ahora vamos a explorar estos dos elementos, create canvas y background. Y para eso me voy a ir a la referencia. Entonces aquí está background y create canvas, que puede estar acá. Entonces, el background, si es que tiene un argumento, es de escala de grises. Si es que incluyo 3 argumentos, trabajo con RGB. Vamos a quedarnos hasta ahí por el momento y no volverle más complejo. Por otro lado, el create canvas, miren que opera igual con background, ¿no es cierto? Perdón, sí. Entonces yo creo un área de canvas y tengo que pintarlo para poder ver qué es lo que estoy creando. Voy a dejarle así. Entonces vamos a ir comentando igual cada uno de los elementos. Define el área de trabajo. Ancho, ancho y alto. Y en este caso, define el color de fondo. Estos son comentarios, ¿no es cierto?, que voy dejando para que cuando entren a revisar puedan también como recordar cuáles son cada uno de las cosas que vamos incluyendo. Y ahora lo que vamos a hacer es como crear nuestro primer dibujo. Entonces vamos a ir a las formas más básicas y vamos a seleccionar la elipse. Entonces fíjense en la sintaxis de la elipse. Esto tengo un elemento en X, un elemento en Y el ancho y el alto. W es de width y H es de height, ¿cierto? Después hay como otro argumento que es del nivel de detalle que no le vamos a parar mucha bola. Entonces en este caso voy a incluir una elipse y vamos a ponerle justo en la mitad. Si es que mi canvas tiene 400 por 400, ¿no es cierto? Pensemos igual que el espacio de trabajo es un plano cartesiano. ¿Cuál es la posición en X y en Y que debería darle para que se encuentre justo en la mitad? ¿200 y 200? No sé. 0 y 0. 0 y 0. A ver, ¿quién dice 0, 0? Además del Rick. Yo. Yo también, creo que la pensé, Sí. no la pensé bien. ¿Y quién dice 200 y 200? Solo yo creo, ¿no?
¿Y te mantienes con tu oferta o Yo creo que te sí, también retractas? 200 y 200. A ver, vamos a dar un tamaño estándar de 5 de alto y 5 de ancho y vamos a mantener 200 y 200. Avanzamos a ver, avanzan a ver. Está muy chiquito. ¿Es cierto? 200 y 200 es la mitad. 0, 0, uy, la manera de contar en este tipo de sistemas empieza justo en la esquina superior izquierda. Entonces, esta es la coordenada 0, 0. Hacia abajo crece Y en positivo y hacia la derecha crece X en positivo también. Entonces, 400, 0 me manda a esta esquina. Y si es que le digo 0, 400, me manda a esta esquina. Digo 400 por 400. Me manda a la esquina inferior derecha, ¿no? Entonces, sí, Carlitos, estabas en lo correcto. Estabas en lo correcto. Entonces, podemos crear nuestra elipse. No sé. No sé por qué se está poniendo súper lenta mi compu. Capaz tengo demasiadas cosas abiertas. Será el Chrome. Súper. Entonces, los dos primeros argumentos definen posición en X y en Y. Y los siguientes definen el ancho, ¿no es cierto? Entonces, a ver. ¿Qué pasa si es que yo le pongo 200? ¿Es del radio o es del diámetro? Si es que yo quiero que el círculo ocupe toda la pantalla, ¿debería ponerle 200 por 200 o debería ponerle 400 por 400? Yo creo que 200. Para que ocupe toda la pantalla. No. Estamos hablando del diámetro, ¿no? Estamos hablando de del ancho y del alto total. Entonces, cuando ustedes definan estos argumentos, hay que tener como igual esas consideraciones. La otra opción que tenemos es utilizar uno solo. Cuando utilizamos uno solo, estamos definiendo que va a ser una circunferencia, ¿cierto? Pero como nuestra función es elipse, podemos también deformarla y modificar el ancho y modificar el alto. Entonces vamos a empezar a manipular nuestra elipse. Primero aumentemos otras elipses más. Vamos a poner una aquí y otra acá, del mismo tamaño. Entonces vamos a... Esta va a ser la elipse de la izquierda. Esta va a ser la elipse del centro. Esta va a ser la elipse de la derecha. ¿Qué argumentos debería modificar? La posición de los elipses. ¿En qué eje? Sí, pues, creo.
En X. A ver, pónganse de acuerdo. ¿En X o en Y? En X. En X. ¿Y ese es el primero o el segundo argumento? Primero. El primero. ¿Cuánto le ponemos? ¿Qué será? Como 75. Capaz 100, creo. Y a este 300, ¿no? Entonces vamos a ver además cómo podemos empezar a modificarlas a cada una de manera independiente. Entonces algo que ahorita viene por defecto es el color de relleno. Todas son blancas. Entonces, ¿cómo podemos modificar el color fill? Acá, ¿cierto? Podemos decirle fill. Y con fill utilizamos el mismo sistema que en el background. Podemos utilizar RGB, podemos utilizar grises, podemos utilizar RGBA, ¿cierto? Con transparencia. Entonces, si ponemos fill, vamos a darle... ¿qué color se les ocurre? Todas moradas. Medio chimbo. Peor. Por ahí puede ser. Fresco. Chuta, estamos de malas por las combinaciones de color. Ahí. ¿Cómo hago magenta? ¿Cómo hago un magenta con RGB? Ponga más rojo. Póngale, no sé, 200. 200, 00. Ujú. Fresco nomás. Póngale Por un ahí. 100, 00, ¿no? Ya, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos con lo que salga. No. Peor. Entonces sería un... no sé. Ahí. Ahí. Eso. Ahí quedó Pepa. Ahí quedó Pepa. Entonces estamos modificando. Y si se fijan, ¿no es cierto? Si se fijan, este argumento que se encuentra por encima de mis elipses las modifica a todas. Si es que yo la pongo acá, esta elipse se va a dibujar, y eso es como súper importante entender cuál es el orden en el que operan los computadores, ¿no es cierto? Cómo se va leyendo la información. Se dibuja primero la elipse de la izquierda antes de que hayamos definido un color. Después definimos un color y se dibujan las otras dos. Entonces, si yo muevo mi fill acá y ejecuto, van a quedar estas dos blancas y esta magenta. Esto nos va a permitir que nosotros igual asignemos diferentes colores a cada una. Entonces, la primera tal vez la hacemos totalmente negra. La segunda blanca y la tercera magenta. Entonces, acuérdense, ¿no es cierto? Este fill modifica esta elipse. Este fill modifica esta elipse. Y esta modifica a la de la derecha. Define relleno.
Entonces así podemos empezar a jugar con una serie de elementos, ¿cierto? Vamos a identificar que otra de las cosas que podemos modificar con facilidad es el stroke. Entonces ven que hay un pequeño stroke, ¿no? Que es casi imperceptible. Vamos a decir stroke weight. Y vamos a cambiar el stroke que por defecto viene en 1 a 10. Y en este caso vamos a decirle que cambie el color. Entonces vamos a cambiar, a ver, voy a poner stroke weight, cambia el peso de la línea. Y stroke cambia el color de la línea. Vamos a decir que la línea... solo vamos a suavizarle un poquito ya. Pero fíjense, ¿no es cierto? Si cambiamos de aquí, se cambia automáticamente en las dos. Porque este stroke está por encima de las dos elipses. Entonces, ¿qué hacemos si queremos mantener esta elipse con stroke gris y esta elipse con stroke negro? Tenemos que repetir stroke finalmente abajo. Y acá volver a cero. O la otra opción que tenemos es decirle no stroke. Y esto elimina la línea. Entonces ahora hemos revisado ya como una serie de funciones. Estos elementos básicos, create canvas y background, que funcionan para que todo esto exista. Para que tengamos un fondo y para que tengamos un área de trabajo. La ubicación de las elipses, que son 3 y que se ubican en diferentes coordenadas en X, pero mantienen la misma coordenada en Y. Y en este caso tienen todas el mismo ancho, ¿no es cierto? El mismo ancho y el mismo alto, que sí puede modificarse igual. Entonces, fíjense como igual fácilmente empezamos como... A mí me gusta mucho porque volvemos de repente a los juegos y a las exploraciones que se realizan desde los fundamentos del diseño que revisábamos en primer semestre, ¿no? Esto es como mucho hacia Lucius Wong o hacia todo el sistema de forma y figura, contrastes, posiciones, ritmos, con la modificación de simples argumentos dentro del espacio. Revisamos fill para rellenar las formas y stroke weight para cambiar el peso, stroke para cambiar el color y no stroke para eliminarlo totalmente. ¿Cuál sería la manera de eliminar el relleno? Si no stroke, quita la línea. No fill. No fill. Voy a comentar esto un rato. Y vamos a ver en el caso del negro, ¿no es cierto? En lugar de que esté negro, quedaría gris, que es el fondo. Y no fill elimina el relleno. Entonces, bien, ya le vamos cachando. Le vamos cachando poco a poco, ¿no? Esto igual como se va volviendo más complejo en función de
de sus propios avances. Vamos a llegar hasta ahí el día de hoy con la clase. ¿Cómo le vieron? Los que no le habían chequeado antes, ¿cómo le vieron? Fácil, vamos quechando poco a poco. Sí, está muy interesante el programa. Muy divertido para ir probando todos los códigos, bueno, haciendo uso de las referencias, ¿no? Del programa. Ujú. Ir Claro. probando. O sea, esas referencias son todo, profe. Esto ayuda un montón para que se haga más fácil. Las referencias son todo, pero daránse también los tutoriales. Daránse también los tutoriales Cadence, ¿no es cierto? Es como súper importante que vayan revisando a la par. ¿Y cómo le vieron los que ya habían trabajado? Emilio, Andre, Alex, Mile, Esteban. ¿Ya se acordaban de todo? ¿O sí les hace falta reforzar? Te voy a apagar la cámara, cholos, ¿por qué? No les escuché nada, solo así como ruiditos. ¿Me escuchan ya? ¿Siguen ahí? ¿No desaparecieron? Ya. A ver. A ver, les estaba preguntando, no sé quién, alguien estaba respondiendo, pero no pude escuchar bien. Yo. ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? ¿Se les hizo fácil recordarlo? Volví. Chuta, por segunda vez. Por segunda vez tercera vez, perdón. Alguien iba a decir algo y... Que sí está interesante, profe. Pero les estaba preguntando a los que ya pasaron por el curso. O sea, por parte de esta introducción. Sí, yo dije que sí sí cosas que me había olvidado. Ujú. Porque también, claro, en su caso, sobre todo con esta primera unidad, Mil, Esteban, Emilio, Andre, Alex, también Cristian. También si es que tienen alguna propuesta más interesante que hacerme, estoy como también abierto a escucharles. Si es que me dicen como profe, nosotros vamos a, yo qué sé, a utilizar como los mismos conceptos y resolver, no sé, ahí lo que se les ocurre a ustedes. Estoy dispuesto a escucharles también. Pero por el otro lado, si es que creen que necesitan las clases presenciales, también no pasa nada. ¿Listo? ¿De acuerdo? Conversen entonces entre ustedes. Estoy bien, profe. Ya, queridos, nos vemos la próxima clase. Revisen revisen la primera sesión de Cadence. Nos vemos la próxima clase para empezar a explorar con más detalle todo el tema de formas, ¿ya? Súper. De una. Ya pues. Chau, chau. Chao. Adiós, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau.